la cultura modera la intención de compra en línea del alojamiento turístico. La línea de investigación es turismo y los que presentamos este documento es la doctora Isabel Pérez, su servidora Carolina Gómez, José Rodolfo Mundo y Gabriel Velázquez Castillejos. De manera de introducción, hablamos que los factores que intervienen en la aceptación de la innovación en la compra en el comercio electrónico son los referidos a la cultura, ya que ésta representa un conjunto de valores compartidos, como sabemos, que pueden influir fuertemente en intenciones, actitudes, preferencias y aceptación del consumidor en el momento de la compra. De tal forma que, por lo tanto, resulta importante conocer la influencia que esta cultura toma sobre las decisiones en los consumidores. Por ello, la finalidad del presente estudio es proponer un modelo integrador que recoge las relaciones existentes entre actitud, norma subjetiva y control percibido hacia la intención de compra de alojamiento turístico a través de Internet como un efecto moderador de la cultura. Bien, tenemos una postura de algunos autores, Putin y Arnold, que concluyeron en su estudio que la influencia social tiene un impacto positivo hacia la actitud, creencias y valores, lo que es bien aceptado, por lo tanto, para estudiar los servicios que se ofrecen a través del e-commerce. En sus resultados han homogenizado la cultura nacional con las dimensiones culturales de Hofstede y el síndrome de Triandis. Esto significa, argumentan que algunas sociedades son multiculturales y que algunas otras son monoculturales. Quiere decir que no tienen gran influencia sobre otros comportamientos. Se hizo uso del TPB y del TRA, que significa teoría del comportamiento planeado, es el TPB, y el comportamiento razonado, que es el TRA. Actualmente, el comportamiento ha sido soportado por el rol del mediador, tratando de identificar esa intención, la intención de compra y la influencia que pueden tener los antecedentes del comportamiento y la relación con el comportamiento actual. Hay que recordar que a la hora de tener una intención de compra vienen a nuestra mente algunos reflejos anteriores de la marca o de satisfacción o no satisfacción previa. El origen de los modelos de la cultura en el comercio electrónico está encaminado entonces a explicar los factores. Esos factores en donde aceptamos la compra por lo que se contemplan diferencias culturales del consumidor de acuerdo a su nacionalidad. Entonces, esto es lo que argumenta este tipo de teorías, la TPB, la TRA, con 5 que son sus antecedentes, hablando de la intención para adaptar la tecnología en ese momento de la compra. Las aportaciones son actitud, norma social, control percibido, autoeficiencia e innovación tecnológica. Hay que recordar que todo esto influye en nuestro comportamiento de compra, sobre todo el nivel de conocimiento de uso de la tecnología, el control o el refuerzo que necesitamos de otra persona para tomar decisiones en el momento de la compra, o de alguna manera esa seguridad o certeza que tenemos para llevar a cabo las compras con la autoeficiencia. Se recupera el modelo Shu, en donde este modelo estudia una relación entre las características del consumidor, recordando que estas características tienen que ver con variables demográficas, donde están ubicados, cultura, comportamiento, orientación de compra, los resultados percibidos, creencias normativas y la actitud. Esa actitud que podemos tener, que no es lo mismo comprar en persona que hacerlo a través de una plataforma digital. Entonces, todo esto es considerado hacia la intención de compra online. La cultura, entonces, es un factor que incide de forma directa y positiva en las creencias normativas y el resultado
percibido, reforzando de ese modo la actitud e intención de compra en línea. Esa es la propuesta del autor. Entonces, hablemos ahora de la metodología. La metodología ocupada en esta presentación de la ponencia fue un análisis descriptivo con la intención de contrastar hipótesis teóricas, estudiando propiedades psicométricas de los instrumentos que fueron utilizados. También se realizó mediante la técnica del análisis factorial confirmatorio. Una vez que esta fue aceptada, se analiza a través del modelo de ecuación estructural y al mismo tiempo, para concluir, se efectuó el análisis multigrado, considerando variables sociodemográficas con el propósito del efecto que en esto causa la cultura, ¿no? Bajo los tres antecedentes planteados por los autores: actitud, norma subjetiva y control percibido en el impacto directo relacionado con la intención de compra. Bueno, este estudio se realizó a través de instrumentos que fueron cuestionarios aplicados a 500 compradores de alojamiento turístico en una muestra representativa de 240 turistas mexicanos y 260 turistas españoles, investigación realizada de agosto a diciembre del 2022. Pero entonces, ¿cuáles fueron los resultados? Por cierto, muy interesantes. Estos resultados nos hablan de que pues empieza a describir la información y se aplican las variables sociodemográficas, que son género, edad, ocupación, nivel de estudios e ingreso. Esto se analiza en la tabla 1, en donde podemos apreciar la distribución de frecuencias de las variables, y también para validar el instrumento de medida se realizó el análisis factorial confirmatorio mediante EQS 6.2. Veamos entonces la tabla de resultados de las variables sociodemográficas. En la variable de género se destaca que el 51.8% fueron caballeros, aunque la diferencia con las damas no es muy significativa. En el caso de edad, en España, en España, en México fue la más alta, el 54%, que son hasta 24 años de edad. Y en el caso de España, la más alta estuvo entre 35 y 49 años de edad. Veamos el nivel de estudios. El nivel de estudios de manera general, el 42% se ocupa en el bachillerato, y en España el 40.8% se ubican en este nivel de estudios, al igual que en México el 44.4%. Cabe destacar también que hay un alto índice en trabajadores, que en el caso de España el 55% y el 38%, y esto es relativo a la variable de ocupación. Y en la variable de ingresos vemos que están similar a la media, el 40% en números totales, y en México el 42% y el 37%, ubicándose todos en la variable de ingresos en similar a la media. Muy bien, entonces, para garantizar esta validez, como les había comentado, se descubrieron algunos indicadores inferiores, y esto hizo que se consideraran como significativas o no. También con la fiabilidad, todos los alfa Cronbach superaron el valor recomendado de 0.70, y se calculó también el índice de fiabilidad compuesta, que era superior para todos los factores, y en la varianza promedio se presentaron valores superiores al 0.50. Analicemos entonces la tabla 2. En esta tabla 2 se consideran como dimensiones actitud, norma, control e intención de compra. Esta es la tabla denominada fiabilidad y validez convergente del instrumento de medida al modelo.
Aquí podemos encontrar lo comentado en Combridge, el 80.89 en actitud, 0.71 en norma, 0.87 en control y 0.82 en intención de compra. Y en el AVE, 69, 56, 70 y 0.60. Muy bien, pues les presentamos entonces ese modelo creado para identificar la intención de compra evaluado a través de la cultura con las 3 variables de actitud, norma y control. Esa es la propuesta de modelo planteada, que es un modelo propuesto para identificar esa influencia de la cultura en la intención de compra, en lo que ya comentamos que tiene que ver con las variables. Aquí tenemos la tabla 4 que presenta el contraste de hipótesis con el modelo propuesto. Entonces vemos aquí la 1, que se comprueba que la intención de reserva de compra tiene 3 antecedentes. La actitud, que es la H3, en este caso es actitud, intención, y la aceptación, que es la H2, y la norma subjetiva, siendo esta última variable la que más influye. Analicemos entonces, aquí la norma de intención es la que está más alta. Esto es lo que más influye en la toma de decisiones para reservar o comprar un alojamiento turístico. Vemos entonces aquí el comparativo con los países. En actitud e intención de compra o recompra, México tiene la puntuación más alta. En norma e intención de recompra, también México tiene la puntuación más alta. Y en el control de intención, maravillosamente se identifica que son los turistas españoles los que sobresalen. ¿Pero por qué se da esto? Bueno, pues la hipótesis 10A, que es la norma, esta permite afirmar que la relación positiva entre norma e intención de reserva de compra es la más fuerte en culturas colectivas, o sea, que tienen influencia en el poder, y la otra es en la variable B. Aquí son las que son culturas más individualistas, más pragmáticas y con menos distancia al poder. Y la C, que habla de actitud e intención de recompra, está relacionado en muchas ocasiones al mayor grado de experiencia en el uso del Internet como proceso de compra. Concluyendo, se observa que la cultura es uno de los factores que influyen considerablemente en la actitud de compra en el Internet, que en España son individualistas, pragmáticos y con mayor distancia al poder, y esto lleva a que el control percibido tenga un efecto más intenso sobre la intención de la reserva del alojamiento turístico que en México. Y además que los españoles presentan mayores habilidades, recursos, conocimientos para poder realizar sus compras en Internet. Dependen de sí mismos y ellos deciden la compra y el proceso. La norma subjetiva, que tiene relación con el individualismo, el colectivismo, es más fuerte para la reserva de recompra en el caso de México, y la revisión de la literatura pone en relieve que los miembros de la sociedad colectivas y normativas, que es el caso de México, están más preocupados por la opinión de su grupo de referencia, la sociedad en general, a diferencia de la sociedad individualista, que es en el caso de España, que toman sus propios criterios. Estos son los anexos en donde se consideran los ítems, el constructo y la fuente teórica de donde se extrajo. De la misma forma, las referencias